Buenos días. El día de hoy yo les quiero hablar acerca del algoritmo MSL. Bueno, en el artículo que me tocó exponer con Rodrigo, bueno, hay varios algoritmos que se usan. El primero al que mencionan es un algoritmo que forma clústeres usando modelos de Markov. Como ya se habló de estos modelos antes, decidí que, bueno, iba a hablar acerca de otro de los algoritmos que usan más adelante en el mismo artículo. El algoritmo de MSL, que viene de Markov Cluster, es un algoritmo es un procedimiento para identificar clústeres en una gráfica. Vamos a tener una gráfica, esa nos la van a dar de entrada del algoritmo, y vamos a definir su matriz de adyacencia como una matriz que va a tener un 1 en la entrada IJ. Si el vértice I está conectado, hay una arista entre el vértice I y el vértice J. que no tenga lazos, esto es que no permitimos que haya un 1 si A y I, bueno, que no permitimos que haya un 1 si I es igual a J. Pero en este algoritmo vamos a requerir que esto suceda, de tal forma de que si nuestro grafo no contiene lazos, los vamos a incluir. Bueno, en la siguiente lámina pongo un ejemplo de una gráfica, de un grafo, y su matriz de adyacencia. Va a tener un 1 si hay un vértice, si hay una arista entre el vértice I y el vértice J. Una forma de proceder para tratar de localizar los clústeres es considerando una potencia de la matriz de adyacencia. Esta potencia de la matriz de adyacencia, por ejemplo, pongo la matriz A cuadrada, nos cuenta el número de caminos que hay entre el vértice I y el vértice J, pero caminos de longitud 2. Vamos a fijar un nivel que va a consistir en que nos vamos a fijar en la matriz de adyacencia, en la potencia, y vamos a fijarnos por renglones aquellos elementos que sobrepasan, que son iguales o superiores a ese nivel que fijamos. Entonces, para localizar los clústeres mediante este paradigma, simplemente vamos corriendo por renglones de la matriz y vamos viendo qué vértices van teniendo estos niveles superiores a tal nivel. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en el nivel 4, encontramos que el 1 y el 10 forman un clúster, el 4, el 8, el 9 y el 11 forman otro clúster, y todos los demás vértices no son encontrados no forman un clúster con otros. El problema aquí es que, bueno, pues resulta un poco engañoso qué nivel podemos usar para hacer la discriminación de los clústeres. Entonces vamos a usar otro enfoque. Vamos a modelar el grafo como una cadena de Markov. Esto es que uno va a moverse libremente por los vértices de la gráfica, y vamos a fijar las probabilidades de transición entre un vértice y otro en base a la matriz de adyacencia. Simplemente vamos a fijarle el mismo peso
la misma probabilidad de transición entre el vértice I y el vértice J, dependiendo de cuántas posibilidades tiene para moverse. Por ejemplo, si nosotros estamos en el vértice 1, podemos movernos al vértice 6, al vértice 10, al vértice 7, al vértice 2, o quedarse en el vértice 1. Entonces, esto produce una matriz que nos indica las probabilidades con las que podemos movernos entre los diferentes vértices a los que puede moverse en el siguiente paso. Bueno, una cadena de Markov a tiempo discreto es una sucesión de variables aleatorias con valores en un conjunto de estados y que tiene la propiedad de Markov. Esta ya nos la habían descrito antes. Simplemente que si nosotros tenemos que en el tiempo J, en el tiempo N estamos en el estado J y queremos que saber la probabilidad de que en el tiempo N más 1 esté en el estado I, y conocemos toda la historia, bueno, la historia no nos afecta a la probabilidad y podemos quedarnos solamente con la información presente y la información del futuro que esperamos obtener. Además, bajo este modelado, nosotros vamos a tener aquí digo que vamos a pedir que cuente con la propiedad de homogeneidad. En realidad, al principio, bueno, este ejemplo como está, sí se sigue la propiedad de homogeneidad. Sin embargo, más adelante vamos a ver que, bueno, esta propiedad se va a perder cuando introduzcamos las operaciones que definen al proceso de MCL. Nosotros vamos a evaluar cómo se van a ver las probabilidades de transición conforme el proceso va evolucionando. Esto es, en principio, nosotros estamos permitiendo que nos podamos mover entre los diferentes vértices con las mismas probabilidades. Y resulta que, bueno, si nosotros vamos a definir lo que es la probabilidad de movernos en n pasos, esto es que la probabilidad de que xn más k sea igual a i, dado que x en k es igual a j. Esto quiere decir que estando en el estado xk igual a j, y después de movernos n pasos, lleguemos a exactamente el estado i. Bueno, resulta que esta matriz de probabilidades es exactamente elevar a la potencia n la matriz de probabilidades que ya habíamos obtenido antes. Y bueno, aquí tengo un ejemplo de la matriz de transición para dos pasos para el ejemplo de muestra. Cuando dejamos que la caminata aleatoria evolucione por mucho tiempo, bueno, resulta que esta matriz de transición de n pasos converge a un valor límite. Y bueno, en la siguiente diapositiva tengo el ejemplo, bueno, después de cómo se ve la matriz de transición después de haber pasado por muchas transiciones. Bueno, las probabilidades se estabilizan por renglones, ya no cambian. Y bueno, aquí al principio yo pensaba que podría haber alguna relación entre las probabilidades que son iguales. Por ejemplo, en el renglón 1 es igual al renglón 4 y al renglón 5 y a otros más, ¿no?
pero resulta que no hay una relación directa entre los clústeres y esta matriz de transición en el estado estacionario. Hay otra operación que es importante en el proceso de Markov clustering, que es el operador de inflación. Este operador de inflación se define como elevar las entradas de la columna, bueno, de las entradas de la matriz de transición a la potencia R, y después se normaliza para que sigan formando una matriz de probabilidad. Esto provoca, bueno, tiene dos efectos inmediatos. El primero es que las probabilidades tienden a tener un efecto de que las probabilidades que son mayores en la columna se vuelven más grandes, y las que son pequeñas se vuelven más pequeñas. Entonces, a la larga, muchos se van convirtiendo en ceros y unos. Muchos valores se van desapareciendo. El otro efecto que provoca es que el proceso que antes era homogéneo ya no lo va a ser, sino que va a depender las probabilidades van a depender del tiempo en el que estemos, ya que, bueno, están cambiando con el tiempo debido a este operador de inflación que vamos a estar aplicando en el algoritmo. Un ejemplo del vector del operador de inflación aplicado a un vector es simplemente en este ejemplo se elevó al cuadrado cada entrada y después se normalizó para que sigan sumando 1. Bueno, enseguida ya voy derecho a la aplicación del algoritmo MSL. Es un algoritmo relativamente simple. Requiere de entradas una gráfica delta, que es una simbología que usan para denotar a los lazos, es decir, a estos caminos, a estos vértices que conectan al vértice I consigo mismo. Entonces, y dos parámetros, el EI y el RI. Estos, bueno, como ya les platicaba, el primer paso es que a la gráfica, si no tiene lazos, los vamos a incluir, y en el siguiente paso vamos a formar la matriz de probabilidad asociada a esta última gráfica, que fue como lo que hicimos antes. Después vamos a intercalar entre las dos operaciones que hemos estado usando. La primera, que es la de la exponenciación, que es multiplicar la matriz de probabilidad por sí misma, y bueno, aquí va a depender del parámetro E que vamos a fijar de antemano. Normalmente elevando al cuadrado funciona razonablemente bien. Y después de elevarla al cuadrado, vamos a aplicar el operador de inflación. También funciona bien con parámetro 2, pero bueno, finalmente son parámetros que se tienen que ajustar para cada modelo, ¿no? Bueno, entonces básicamente eso es lo que se va a hacer. Se va a multiplicar la matriz por sí misma, se va a aplicar el operador de inflación y se va a repetir hasta que la matriz resultante ya no presenta cambios.
se vuelve una matriz idempotente. Cuando el proceso se ha estancado, ha llegado a un estado estacionario, en esta última matriz ya es fácil reconocer los clústeres. En la siguiente gráfica se ve cómo va evolucionando el grafo conforme van aplicándose iteraciones en el algoritmo MSL. Debido a este operador de inflación, muchos vértices, muchas aristas que antes iban teniendo, que antes tenían poca probabilidad de ser elegidas, bueno, van a ir desapareciendo y nos vamos a ir quedando con los movimientos más probables. Esto a la larga va a provocar que se vayan agrupando los vértices en estas estructuras. Por ejemplo, en la siguiente lámina tengo la matriz de probabilidad después de haber aplicado el operador de inflación y la exponenciación con los parámetros E y R igual a 2. La matriz, después de haber llevado el proceso por un tiempo y que ya llegamos al estado estacionario, ¿no? Ya no hay un cambio, ya se estabilizó la matriz. Entonces, bueno, en esta última matriz ya podemos reconocer los clústeres. La forma en que se van a interpretar los clústeres en esta matriz va a ser por renglones y bueno, nos va a decir que va a formar un clúster los elementos de cada renglón. Por ejemplo, el primer renglón nos va a decir que el vértice 1, 6, 7 y 10 forman un clúster. Y bueno, en la siguiente diapositiva tengo el ejemplo de la gráfica que teníamos y los clústeres que se encontraron por este método. Que bueno, el 1, 6, 7, 10 van a formar un primer clúster, el 2, 3, 5 va a formar otro y el 4, 8, 9, 11 y 12 va a formar un tercer clúster. Aquí se puede hacer una comparación, por ejemplo, con los modelos ocultos de Markov. En los modelos ocultos de Markov necesitábamos nosotros decirle de antemano cuántos clústeres íbamos a formar. Necesitamos saber cuál es el número de estados ocultos. En este método no necesitamos decirle cuántos clústeres, sino que simplemente vamos a ejecutar el algoritmo y va a encontrar lo que el método considera que es un clúster. Bueno, para formar, bueno, vamos a empatar un poco ya lo que se hizo en el artículo con este método de MSL. Para poder aplicar el método MSL, nosotros necesitamos formar primero una gráfica con los datos que nos proporcionan en el artículo. Forman la gráfica utilizando una cierta combinación de índices que, bueno, sobre estos índices les van a hablar un poco más a detalle mi compañero Rodrigo, les va a hablar un poco y me parece que también va a haber otra plática en otra exposición más adelante donde vuelven a retomar estos índices. Entonces voy a hablar muy brevemente sobre ellos. El índice de Jacquard mide nosotros tenemos dos proteínas que tienen ciertos dominios individuales y nos interesa compararlas. El índice de Jacquard va a formar un cociente que va a ser el número de dominios que tienen en común
entre el número total de dominios que hay en ambas proteínas. De tal forma de que, bueno, tanto este índice como el siguiente, que es el de el duplicados de dominio, ambos índices tienen la característica de que si tenemos, por ejemplo, la proteína, si comparamos la proteína P y Q y la proteína es la misma, es decir, comparamos contra la misma, resulta que estos índices van a dar un valor de 1, el valor máximo que puede obtenerse en el índice de Jacquard. Y si las proteínas son totalmente distintas, que no tienen ningún elemento en común, entonces estos índices van a terminar evaluándose como 0. Bueno, después con estos índices se formó una distancia, y bueno, esta distancia básicamente nos expresa el nivel de similitud que hay entre cada par de proteínas en la base de datos. Se formó una combinación convexa de los dos índices que se usaron en el modelo, y bueno, se les asignó un peso que bueno, fue ajustado mediante la base de entrenamiento que se usó. Se ajustaron los pesos de 0.36 y 0.64. Y bueno, finalmente, para formar el grafo, vamos a decir que va a haber una arista entre la proteína P y la Q si esta distancia que definimos anteriormente es menor a 1 medio. El grafo que se formó mediante esta construcción, yo diría que está un poco desordenado. La verdad es que es una cantidad muy grande de datos, y la cantidad de clústeres que se encontraron fue bastante grande, pero bueno, se puede hablar a grandes rasgos de las características de estos grupos que se encontraron. Y resulta que el 72% de los clústeres están unidos en dos subgráficas que, bueno, en la figura se ven como esta enorme mancha amarilla por arriba, y una mancha también, pero ahora de color verde, naranja, rojo, abajo. En estas dos grandes secciones se encontraron prácticamente todos los clústeres. Y bueno, este 72% de los clústeres es básicamente una mezcla entre péptidos ribosomáticos, lípidos y policétidos. Y el otro subgrafo es principalmente dominado por oligosacáridos. También se encontraron varios clústeres pequeños que bueno, tienen la característica de que formaron cliques en el grafo. Esto que quiere decir, bueno, los cliques son pequeños subgráficas donde todos los vértices que componen esta subgráfica hay una arista que los une. Por ejemplo, si forman cliques, ¿no? Y estos cliques principalmente constituyen o antígenos, polisacáridos, capsulares, carotenoides y sideróforos.
Y bueno, resulta interesante que forman cliquets. Bueno, sí, resulta algo razonable de pensar que si hay ciertas regiones donde todos los vértices están conectados, que entre todos ellos, bueno, que hay una fuerte relación entre ellos y que están formando grupos. Eso es lo que se observa en los resultados experimentales. Y bueno, eso sería todo de mi parte.